estamos presentando lo que lle ya el nuestro tercer traballo, el nuestro tercer disco, y llamas Invencibles. Como siempre facemos, son 12 temes en asturiano y en castellano, y nada, está grabado como también facemos siempre con Dani Sevillano, y que también fue el productor y el que hizo el máster. Y bueno, la idea que queríamos plantear con el título de Invencibles es que ante todos los problemas y todas las series que estamos viendo ahora en la sociedad, pues que la única manera de sacarlas para adelante o de igualas un poco es xuntándonos todos. Proponemos o queríamos decir con el disco que si toda la gente tuviéramos unidos, que seríamos verdaderamente invencibles, y por ese camino va el título. Y nosotros, bueno, la idea era en este disco mantener un poco la línea de los anteriores en la edición, hacer en este caso el formato de Digipack doble. Hicimos la edición, el mismo disco en castellano y el mismo disco en asturiano con los mismos temas, y bueno, hicimos la edición que corrió a cargo de nuestro diseñador, que es Rubén Fernández Rubo, que bueno, para nosotros es un crack en el tema del diseño, y bueno, la verdad que hizo una obra de arte para nosotros. Pues les lletres seguimos un poco también la línea de los discos anteriores. Siempre hay un trasfondo de reivindicación. Pues los problemas que hay que nos esmolecen, pues intentamos reflejarlos en les lletres, pero de una manera que puedan ser como un poco universales. Y entemecemos eso un poquitín también con temas de un calter un pelín más personal, hablamos de cosas un pelín más introspectives, pero bueno, la línea de les lletres y esa, y reivindicación, que se falamos de lo que lle, por ejemplo, ser o defender el asturiano aquí en Asturias, que muchas veces parece que lle es raro y danos mucha pena, por ejemplo en el tema Foriato na mi ciudad, o yo qué sé, de temas más medioambientales, de economía, de la crisis, de cómo lo está viviendo la gente, y bueno, por eso ya van un poco encaminados. Lo que nosotros hacemos es punk rock, o también estaría englobado dentro de lo que es hardcore melódico, estilo californiano, que es lo que nosotros sentimos desde niños. Y bueno, la característica nuestra es lo que queremos reivindicar como una de las nuestras misives, que es el facelo en asturiano, ¿no? Y bueno, aunque siempre falamos de los mismos grupos, que si Ignite, que si Rise Against, que si tal y que si igual, pues al final grupos con los que compartes cartel, etcétera, al final acaban influenciándote. Podría hablar de, yo qué sé, de Attack of the Brain Eaters, que no tampoco sería un grupo que estaría englobado dentro de lo que es punk rock puro y duro, pero quieras que no, pues yo lo que digo, que siempre acaba influenciándote grupos como F-Side, que ahora ya no están tocando, grupos como Desacato, que compartimos la de Dios de veces escenario con ellos, y nada más. Sí. Compositivamente también importante, bueno, señalar que nosotros, bueno, el proceso para hacer los temas viene un poco siempre de alguna idea de guitarra, de voz. Solemos intentar construir desde ahí un poco la estructura musical, y luego está un poco el reto de intentar hacer las mismas estructuras de voz, los mismos golpes de voz, tanto en castellano como en asturiano, ¿no? Eso es un poco reto para nosotros, y una característica que también hace que los temas cojan mucho empaque, mucha fuerza también, ¿no? Y bueno, es un poco, ya te digo, es un poco el reto que tenemos tanto a la hora de componer como luego al ir al estudio, porque al estudio vamos a grabar la música y luego tenemos que hacer la misma línea de voz en castellano, la misma línea de voz en asturiano, y bueno, sí, es curioso porque las primeras ideas de voz siempre van un poco ahí, como un Spanglish, como un poco así, ¿no? Lo que son golpes de voz y estructuras de voz muy sencillinas que luego van cogiendo forma y luego tenemos que escribir con un poco con ese hándicap, ¿no? Y bueno, es una cosa curiosa que luego al final, el resultado final a nosotros nos convence mucho, nos llena. De hecho, este estilo musical en asturiano no pensábamos en un principio que iba a quedar así, y vamos, una cosa que ahora mismo nos llena.
una de las cosas que más nos prestó fue que tuvimos unas colaboraciones impresionantes. Tuvimos a Tibi de F-Side, que bueno, que ya dejaron de tocar, así que bueno, tenemoslo ahí como regalo póstumo que nos fizo. Después también contamos con Kiko y David de Mala Reputación, y después contamos con la colaboración de Pepo y Pablo, que vinimos aquí a Bonielles a atracarlos, a que cantaran el tema Invencibles. Y nada, la verdad que nosotros que encantados y un lujo poder contar con esos músicos y esas personas en el disco. La ciudad despierta bajo un cielo gris, una alfombra mollada cubre las calles. Ruixel